Amigos televidentes en todo el país, bienvenidos a Mesa de Análisis, un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda Jorge Khalil. Usted está en sintonía de 1190M en radio, canal 42 en UHF o 74 en TV Cable. El sector industrial del país se rige ya con un aprobado y ya publicado Código de la Producción. ¿Cómo está funcionando? ¿Es la práctica del mismo lo que hace el beneficio para el país? ¿Hay algunas cosas adicionales que considerar para que se desarrolle industrialmente nuestra economía? Para eso tenemos de invitado al ingeniero Bruno Leone, vicepresidente de la Cámara de Industrias, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Ingeniero. Buenos días, Jorge. ¿Con quién vamos a dialogar este tema sobre el Código de la Producción? Comenzamos básicamente enfocando cuáles son las ventajas del Código de la Producción. ¿Por qué tanta la necesidad de un momento a otro en el gobierno nacional de aprobar un Código de la Producción? ¿Cuáles serían los beneficios, por lo menos, de intención del gobierno hacia el sector empresarial e industrial del país? Sí, bien. Gracias, Jorge. Buenos días otra vez. Mire, el año pasado yo mencionaba que dos economistas de los más prestigiosos o de los que más credibilidad tienen en el país, por un lado Alberto Acosta y por otro lado Walter Spurrier, en un debate que tuvieron patrocinado por algún banco de la ciudad, los dos coincidían con su visión, el uno un poco más de izquierda, el otro un poco más de derecha, de que el modelo de hacer crecer la economía del país por la vía del gasto público estaba agotado. Es decir, el Estado pues no tiene una fuente inagotable de recursos y si simplemente se dedica a poner recursos en la economía sin una contraparte, digamos, de producción o de algún tipo de generación de riqueza, eso va a llegar un momento en que simplemente se va a agotar. ¿Es una respuesta al Código de la Producción y la urgencia de haberlo aprobado, haber entendido por parte del Estado posiblemente que también tenía que ir de la mano con el sector empresarial? Yo definitivamente creo que sí, porque fíjese usted que en agosto del año pasado, cuando el presidente dio su mensaje a la nación de acuerdo al mandato constitucional de su rendición de cuentas, él decía que había que dejar a un lado esos criterios del infantilismo de la izquierda y pensar que para poder redistribuir la riqueza hay que crearla. Hay que apropiarse, les decía a los izquierdistas, hay que apropiarse de ese criterio. Primero hay que acumular riqueza para luego distribuirla. Entonces, repito, el gobierno se dio cuenta de que hacer crecer la economía por el gasto público estaba agotado. De hecho, el año pasado, cuando en enero del 2010 se presentó la proforma presupuestaria y se decía que el país iba a crecer al 6,8%, vimos que a mediados de año el economista Diego Borja tuvo que salir a decir que ya no iba a ser 6,8, que iba a ser un 3,7 y al final hemos terminado creciendo como un 2,5, 2,7%. Entonces definitivamente no funcionaba el tema. El gobierno se ha dado cuenta, el economista Correa, pues graduado en las mejores universidades del mundo, sabe bien eso y vio que era necesario entrar en un proceso de incentivar la producción. Ahora, este gobierno que en 4 años se ha pasado de alguna forma peyorizando o criticando, de alguna forma considerando que el empresario, digamos, es un mal ciudadano, ahora piensa que hay que de alguna forma incentivarlo por la vía del Código de Producción. Solo ese hecho para nosotros ya es importante. Cuando estuvimos sentados en la mesa de las negociaciones y de las conversaciones con la ministra Natalie Celi, que fue la que le tocó liderar el proceso. Pero fue un proceso que tuvo bastante tiempo, no fue realmente recién en los últimos meses del año pasado. Veo que habían invitaciones en la reunión por parte del ministerio que ella preside durante un poco más de un año y medio atrás, invitando a los empresarios, tratando de conseguir consensos de alguna forma, ¿no? Es decir, primero ella emprendió unos talleres a lo largo de todo el país para tratar de recabar información y ver cuáles eran las áreas, digamos, que necesariamente había que priorizar, ese tipo de cosas. O sea, hubo un levantamiento de información al principio y efectivamente se conversó por algún tiempo, pero nosotros siempre dijimos y al final, cuando ya el proyecto estuvo en la asamblea y estuvo aprobándose, inclusive hasta por escrito, dijimos de que no era necesario un código de la producción, ¿verdad?, para poder, entre otras cosas, por ejemplo, cimentar la confianza en la gente. Nosotros dijimos que un código de la producción, más allá de algún incentivo de tipo cuantitativo, escrito en letra muerta. Exactamente, podía quedar en letra muerta si no contenían, a nuestro modo de ver, 4 pilares fundamentales. Tendría que haber una
institucionalidad muy fuerte en el país, entendiéndose como institucionalidad el conjunto de leyes y reglamentos que norman la vida ciudadana. Y que la gente crea que funcionan y que se Así las es. respetan y que Así es, existen, porque y hay que los medios de amparo cuando hay algunos niveles de injusticia y así es. cosas por el Ya estilo, vamos ¿no? a hablar un poco más de eso, de algunos casos que son públicos, ¿no? Digamos, de la institucionalidad pisoteada, como lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la cervecería a fines del año pasado. Ya podemos hablar de eso también. Y fuerte institucionalidad, estabilidad macroeconómica. No se puede pues mantener, como decía hace un momento, una economía a base del gasto. Esto es una pequeña burbuja, ¿verdad? Y efectivamente hay sectores que a raíz del hecho de haberle puesto dinero en las manos de la gente, ¿verdad? Por la vía de la mensualización de los fondos de reserva y una serie de cosas, de los bonos y de algunos programas que tiene el gobierno, efectivamente se incentivó el consumo, pero ese consumo disparó las importaciones y lo que tenemos hoy día es un problema de balanza comercial terrible. El otro tema, no hay una política clara, no lo tiene el código y lo estamos viviendo ahora. Y el otro día hemos tenido una rueda de prensa para un poco pedirle al presidente cogiéndonos las palabras que él mismo utilizó cuando presentó estas 10 preguntas para este cambio de la Constitución. Es decir, tenemos que ser pragmáticos y no vivir aferrados a nuestros conceptos ideológicos. Entonces, apelando a ese mismo pragmatismo, le pedimos hace 2 días al presidente que disponga que tanto por medio de la Cancillería, que es la que maneja el comercio exterior del país, y los funcionarios respectivos, que disponga que se retomen las negociaciones con la Unión Europea y que se hagan las gestiones necesarias con los Estados Unidos para poder conseguir la renovación de las preferencias arancelarias, ¿ya? Y el otro cuarto pilar que yo mencionaba, tiene que haber una política clara de fomento a las inversiones. El Ecuador el año pasado, cuando los países de la región, Chile, Perú, Ecuador, recibieron miles de millones de dólares en inversión extranjera, el Ecuador recibió 0. Entonces, el único que nos gana, digamos, en que ha recibido menos es Venezuela, donde hubo una desinversión de 3.500 millones de dólares. Entonces, si no hay esas 4 cosas, está bien el esfuerzo, digo, y el solo enunciado de decir que hay que promover la producción es importante, pero ¿de qué vale que a usted, y lo dijimos, de qué vale que a usted le reduzcan el impuesto a la renta de 25 a 24, a 23 y a 22% en 3 años consecutivos, si por otro lado se mantiene, ¿verdad?, el anticipo al impuesto a la renta, que a la postre termina siendo un impuesto mínimo? Entonces, es un saludo a la bandera, digamos. Dijimos también que el concepto del salario digno era una cuestión que iba a introducir conflictos entre trabajadores y empleadores, ¿verdad? Porque resulta que el salario digno, recordemos, el salario digno es aquel que le permite al trabajador alcanzar la canasta básica. Entonces resulta que la canasta básica la define el INEC. Y la canasta básica resulta que no es tan básica, porque si usted revisa los productos que están en canasta básica, hay tabaco, alcohol, tintes para el pelo, entradas para el fútbol, pasajes de avión. Entonces no es tan básica, pues, ¿no? Entonces, y si mañana el INEC, digamos, cambia los métodos de las encuestas, ¿verdad?, como en su momento se hizo para determinar el desempleo del país, acuérdense, a principios del gobierno, y resulta que ese valor aumenta, entonces se está introduciendo un concepto de política laboral en alguien que no tiene nada que ver en el tema, ¿ya? Porque de acuerdo a la ley, el que tiene que fijar el salario es el ministro de Relaciones Laborales, después de un acuerdo tripartito entre gobierno, trabajadores y empleadores, y a falta de acuerdo le corresponde al ministro fijar la tasa o el incremento del salario en función de la inflación proyectada. Entonces, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Cuando lo que se hace no acompaña a lo que se dice, entonces definitivamente no hay seguridad, no hay confianza y simplemente la gente, digamos, se detiene de hacer sus inversiones, sus ampliaciones. Los que estamos en el país, pues estamos en el país y vamos a seguir luchando para tratar de salir adelante, pero las nuevas inversiones, cuando venía para acá escuchaba en la radio a Javier Benedetti y decía, este Ecuador de nosotros está invicto, y hablaba de que en el país hay 11 millones de hectáreas para cultivar madera, que cada una de esas millones de hectáreas puede dar 7.000 millones de dólares al año en exportaciones. Está toda la minería intacta. Hay otras 9 millones de hectáreas donde se puede cultivar todo lo que efectivamente Europa y Estados Unidos necesitan para alimentarse. Pero nada de eso se va a desarrollar si no hay la confianza
para el empresario de invertir. Al menos que el gobierno quiera hacerlo de manera directa como Entonces, una de las posibilidades, bueno, pero ahí tendríamos otros problemas. Esos modelos ya han demostrado que no funcionan. El propio Fidel Castro el año pasado dijo, ni para nosotros funciona el modelo. Aunque y están botando a la calle a 500.000 personas, y Raúl Castro dijo, le vamos a cobrar impuestos hasta a los vagos, dijo. Entonces, eso es lo que hay que entender, y aquí no se trata del capitalismo salvaje, de que yo invierto y yo gano y me llevo todo para mí. Digamos, aquí lo que a mí personalmente me gustaría ver es una política parecida a la que se implementó en Chile, cuando en el año 90, y este es a raíz de un libro que me regalaron unos amigos chilenos sobre el presidente Piñera. El presidente Piñera empezó su camino en la política ya por el año 90, cuando era senador. Y cuando Chile volvía a la democracia, después de los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, y ganó el presidente Patricio Aylwin las elecciones, se sentaron en una mesa, los de un lado y los del otro, y dijeron, bueno, ok, ya ganaron ustedes, pero ¿cómo vamos a lograr unos acuerdos mínimos para sacar esto adelante? Para ¿no? que este modelo económico, independientemente de quién esté a la cabeza. Entonces, la idea era mantener el esquema, ¿verdad? Pero introduciendo políticas que vayan más hacia lo social. Esperemos que seamos lo suficientemente maduros como país para en algún momento aspirar a llegar a esa posición. Es momento de hacer la primera pausa aquí en Mesa de Análisis Economía. Ya regresamos enseguida con nuestro invitado, el ingeniero Bruno Leone, a quien estamos conversando el Código de la Producción y su impacto en la economía nacional.